Shalom queridos amigos, bienvenidos a otro maravilloso estudio, pero también difícil de entender para muchos, y es acerca de la tentación de Abraham. Lo encontramos en el libro del Génesis capítulo 22. Iremos cavando los versos del capítulo a la luz de las Escrituras, para seguir encontrando el tesoro escondido, y seguir comprendiendo el infinito carácter de amor de nuestro Creador y Salvador. Y para ello, como ya lo hemos dicho en los estudios anteriores, hemos aplicado de nuevo las instrucciones de nuestro Salvador, como ya sabemos son, la oración, Isaías capítulo 20 verso 10, y los 10 consejos de amor, en Éxodo 20 del 1 al 17. Pues, sin esta orientación no podríamos comprender la Escritura y encontrar el tesoro escondido en ellas. Es de mucha responsabilidad conocer y aceptar la verdad. Ya, que si se enseña mentira, ese engaño pasará a todos los que la escuchen, creando entonces la confusión, lo cual va desviando cada vez más al hombre del camino del árbol de la vida. Leamos el libro de Génesis 22, 1. En dos versiones diferentes. Biblia K2. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Reina Valera de 1909. Y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Analicemos este primer verso, y preguntémonos, ¿tienta o prueba el Creador a sus hijos? Sabemos que todo el tiempo se ha enseñado que el Creador es quien prueba. Pero hoy aprenderemos la verdad acerca de esta enseñanza. Vamos primero a analizar lo que significa tentar y probar, y qué relación tienen. Dejemos que nos lo explique el contexto en el libro de Santiago 1:12 al 14, en diferentes versiones. Biblia israelita mesiánica. Cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la soporta, porque después, pasada la prueba, recibirá como corona la vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. Nadie, siendo tentado, debe decir, estoy siendo tentado por Yahweh. Porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, y Yahweh mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado entonces, habiendo concebido, el deseo pare al pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte. Biblia de Jerusalén. Feliz el hombre que soporta la prueba, superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. El libro del apóstol Santiago nos explica, que la tentación no la puede causar el Creador, y por qué llega la tentación a nuestras vidas. Veamos entonces la relación entre tentación y probar. El primer nombre proviene de la raíz hebrea nasa, que significa, intentar, practicar, probar, tentar. El sentido lo determina los términos masá y meribá. Tentar equivale a poner a prueba, y esta es la traducción que habitualmente se da a masá. Vemos entonces, que tentar, es igual que probar. El concepto normal de tentación, es un experimento, un ensayo, poner a prueba, experiencia, solicitar, disciplinar o provocación, por implicación adversa. El concepto de probar, es un experimento, comprobación, verificación, ensayo, intento, tentativa, amargura, sufrimiento, dolor. Ahora surge otra pregunta. ¿Quién es quien tienta, o prueba? ¿Quién está tentando a Abraham?
El libro de Marcos nos revela el causante de las pruebas en el capítulo 1, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Vemos aquí, ¿quién es el que está tentando o probando? Debe el hombre comprender que, el principal motivo del Creador al venir al mundo, fue la urgente necesidad de enseñarnos a conocer su carácter de amor. Y así ver nosotros mismos, que Satanás es quien pone a prueba. Satanás no escatimó ni a su propio Creador que ni siquiera había pecado. Sabía el diablo, que si el Creador pecaba no podía salvar a la humanidad. Ahora podremos volver al texto de Génesis 22, comprendiendo correctamente el verso del 1 al 2, que quien habló a Abraham, fue Satanás, revistiendo con sus propios atributos de maldad al Creador del mundo. Es muy importante para el hombre conocer el carácter del Padre de amor, ya que Satanás engañó al mundo entero, haciéndose pasar por el Creador con leyes y ordenanzas que llevan a la muerte y al sufrimiento. Es por ello que nos pide que examinemos los ruajim o la palabra que llega a nuestro oído, para poder diferenciar entre la voz del Creador y la voz de Satanás. Como dice en 1 de Juan 4, 1, Biblia de Jerusalén. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿No podría Abraham examinar este ruaj, o esta voz que le hablaba, porque no conocía el carácter de amor del Creador? ¿No puede un padre entendido y que ame a su hijo, cumplir la orden de una voz que le incite a levantar la mano contra su propio hijo? Si conociera que el carácter del Padre Creador es bueno, conocería entonces su verdadera voz siempre. Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas reconocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie podrá arrebatármelas. Sigamos leyendo el capítulo 22, 10 al 12 para saber cuántas voces escuchó Abraham. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo, para matar a su hijo, pero el malar de Yahweh lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Él dijo: No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Porque ahora yo sé, que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Escucha Abraham una voz que le dice, que no extienda la mano sobre el muchacho, se presenta como un ángel de Yahweh. Notemos que esta voz acude deprisa, es un clamor, expresando así, la preocupación y compasión hacia el muchacho, pero, porque ahora, pareciera que cambia de parecer. ¿Acaso el Creador cambia? ¿Puede decir una cosa ahora y después otra? Leamos lo que nos dice Malaquías 3, 6, en diferentes versiones. Pero porque yo, Yahweh, no cambio, tus hijos Jacob no serán destruidos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esta razón ustedes no han sido completamente destruidos, porque mi misericordia dura para siempre. Y en Números 23, 19. Nos dice: Elohim no es un humano que miente ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? El entendido debe comprender que el Creador nunca cambia, pasando de lo bueno a lo malo, ni en palabra, ni en hechos. Los textos nos enseñan que lo que el Creador hace y dice siempre es bueno y verdadero en gran manera. Esta es la base de su poder y santidad, por lo tanto, su palabra nunca dio ni dará una orden para matar, al contrario, nos enseña a perdonar a los que nos hacen mal. Quiere el Salvador que notemos al cavar la Escritura, que se presentó en ese momento a Abraham como hace siempre con sus hijos para que no pecara impulsado por Satanás en dicha prueba de causar la muerte a su propio hijo, mostrando así su infinito amor por el niño, librándolo y salvándolo de la mano de su propio padre. También libró al padre de aumentar su pecado como homicida. Esta no es la manera del Salvador hablar o manifestarse para saber si le obedecemos o no. Él conoce nuestros corazones, Él nos creó,
Él solo cree que podamos obedecerlo. Y cuando le abrimos la puerta al tentador interviene para ayudarnos a superar la prueba. Romanos 8, 27. Y el que escudriña los corazones sabe exactamente lo que el Ruaj está pensando, porque sus ruegos por el pueblo de Yahweh van de acuerdo con la voluntad de Yahweh. El Padre de amor obra en nuestras mentes y corazones a diario para que no cedamos al mal, no nos deja solos, pues sin Él, no podremos hacer lo que es bueno. Nunca nos insta a hacer el mal, cuando ya nuestra carne es débil, desde que empezamos a tener conciencia, sería entonces extraño y contradictorio, pues incumpliría su propia palabra, en Éxodo 20, 13, no matarás. Sigamos leyendo Génesis 22, 15. El malaj de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo: he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto, y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado. Hasta aquí podríamos pensar un poco y leer nuevamente el texto, ya que dice el escritor que habló Yahweh a Abraham por segunda vez. Pero, aparecen 3 llamados, como si hubiera un error. Revisemos. La primera vez fue en Génesis 22, 1 al 2. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Él dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Vemos que esta voz da una orden de sacrificio y muerte. La segunda vez en Génesis 22, 10 al 12. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el malaj de Yahweh lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Y la tercera, Génesis 22, 15. El malaj de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo: he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto, y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado. Al volver a leer los 3 llamados, ya hemos reconocido de quién fue la primera voz. En Génesis 22, 1 al 2, lo vimos en el libro de Santiago: la voz que da la orden de muerte solo proviene de Satanás, pues es quien causa la prueba, también llamada tentación. Ahora comprendemos que la primera vez que el Salvador lo llamó fue en Génesis 22, 11. Pero el malaj de Yahweh lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Ahora, la fe de Abraham no constó del sacrificio que iba a hacer a su propio hijo, para agradar supuestamente a su Creador como muchos lo aciertan. Leamos Génesis 22, 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. No a la voz del que le dijo que sacrificara a su hijo, sino a la voz del que le dijo de no hacerle daño. Fue porque escuchó y obedeció la voz que vino a salvar tanto al homicida como a la indefensa e inocente víctima. Fue porque obedeció a la voz verdadera del Padre de amor. Podríamos detenernos a pensar por un momento. ¿Cuántas veces Abraham desobedeció al Eterno e hizo lo que le parecía mejor en muchos momentos de su vida? Pero, para levantar la mano contra su hijo, aunque le doliera, si estaba siendo obediente. Esta situación debe llevarnos a entender que, así, como no era correcto que Abraham diera a su hijo en sacrificio para mostrarse él, como obediente a la primera voz que escuchó, desconociendo la gran agonía por la que estaba pasando el inocente e indefenso niño, al saber que iba a ser sacrificado sin culpa alguna por las manos de su propio padre, por lo tanto, tampoco el Padre Creador enviaría a ninguno de sus hijos a padecer por la culpabilidad de otros. Hebreos 10, 5 al 6. Por lo cual, entrando en el mundo dice:
sacrificio y ofrenda no quisiste, mas, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Él mismo, como Padre, se presentó como responsable por la humanidad pecadora. Así como libró a Isaac, libró también a Barrabás, el cual nos representaba a todos los pecadores, para salvarnos de la muerte eterna, en la que Satanás ha querido tener a todo el mundo. Queda aclarar también, que, quien ansiaba la muerte de Isaac, era Satanás, porque sabía Satanás que al ser bendita la simiente de Isaac, por ella vendría el mismo Padre como el Salvador del mundo. Si hubiera muerto no habría simiente por la cual viniera el Salvador. También, iban a ser benditas todas las naciones, porque ahora Abraham tuvo un encuentro con su Creador. Ahora sí, aprendería a conocer la voz de su Salvador. Ahora, debían enseñar al pueblo, tanto Abraham, como Isaac, que el Creador no da orden de matar ni sacrificar, debía ser este, el mensaje, por el cual debían ser benditas las naciones. Porque ahora debían reconocer la verdadera voz de amor, debían ahora proclamar la verdadera palabra del Creador y Salvador. Así, estaría preparado el pueblo para que cuando viniera el Salvador le reconocieran por las obras de amor, perdón y compasión, y nunca, como un padre que empuñara la espada y usara la fuerza contra su creación. ¿De dónde provenían entonces estas despiadadas costumbres de sacrificar los hijos? Dichas prácticas y costumbres desenfrenadas y abominables como tantas otras, provenían de naciones paganas donde se desechaba al Creador de los cielos y la tierra, pues en sus corazones solo gobernaba Satanás. Estos sacrificios los realizaban en honor a sus dioses paganos, para satisfacer sus deseos de ira, para aplacarlos, ganarse sus favores y así mantener la fama, la autoridad y el dominio. Con el tiempo estas horribles prácticas fueron pasando a muchos del pueblo del Creador, mezclando así la verdad con la mentira. Esto repercutió también en Abraham, pues no distinguió de parte de quién provenía esta orden de ira. Los sacrificios tanto humanos como de animales nunca provienen de parte del Creador de la vida. Deuteronomio 18, 10 al 11. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de médium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Otra manera de pasar los hijos por fuego es enseñándoles lo incorrecto, y que vean el mal testimonio que les presentan sus padres, creando en sus mentes jóvenes la confusión que les puede llevar hacia la perdición, al emprender el camino de sus vidas. El Eterno nos enseña que como padres, debemos aprender a respetar y proteger nuestros hijos, pues son inocentes e indefensos, y por lo tanto, necesitan de nuestro amor, cuidado, protección y comprensión, enseñarles del amor del Padre Eterno por su creación. Esta es la labor de un verdadero padre, y cuando se cumple con ello, estaríamos imitando su ejemplo de amor. Ahora que sabemos quién es quien prueba, debemos también reconocer y dar gracias a nuestro Salvador por darnos la fuerza para vencer y salir victoriosos de las pruebas en las que Satanás pone al hombre todos los días de nuestra vida. También, pedirle perdón, porque durante mucho tiempo le acusamos como el causante de las pruebas, la enfermedad y la muerte, como si esto fuera parte de su poder y voluntad. Queda pues el Creador absuelto de dicha culpabilidad, en la que Satanás nos había hecho creer que era culpable, cuando sus principios únicamente se basan en el amor, la compasión y el perdón. Esperamos con este estudio que nuestros amigos ahora tengan una correcta comprensión de que, cuando el Padre Celestial se presenta en la Escritura en una situación en la que hay pecado, aflicción o dolor, es para ayudarnos a ser fuertes ante la prueba, mostrarnos el camino al arrepentimiento, y así alcanzando la victoria. Porque ahora ya no le oímos solamente sino que también le vemos. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque por su gracia hemos aprendido a conocer su carácter de amor, y así, abrir nuestros ojos y desenmascarar a Satanás,
el único causante del mal, en todas sus direcciones.